Bienvenidos, amigos espectadores. Estamos en el ciclo dedicado al arte, la religión, el pensamiento de ambas cosas. Estamos haciendo un recorrido, hemos hecho un recorrido de historia, hemos hablado con alguien que practica la pintura, como ha sido Isabel Guerra, y concluimos hoy con la imagen, diría yo, con la imagen por excelencia, el gran icono de la humanidad. Tenemos con nosotros a Domingo Buesa, seguimos con él después del día que ya estuvimos dedicándonos al... ¿Qué día fue? El románico. Al románico. Y, y hoy nos va a acompañar desde la experiencia que él tiene de toda una vida dedicada a la historia, mucha experiencia también a nivel de enseñanza. Comentábamos también del número de exposiciones que él habrá organizado en su vida y lleva muchos años dedicados, ya seguramente imposible recordarlas todas, Ya es complicado. seguramente. Sí. Recordábamos también su nueva afición a la novela histórica. Sí. Y él es el que hoy nos va a tratar de desvelar. Y creo que nunca mejor utilizar esta palabra en el arte que para desvelar la imagen de quien para nosotros es la imagen por excelencia de la humanidad. El Cristo, el Jesús de Nazaret, que en toda la historia del arte está ahí presente. Y con él estamos todos nosotros. Sí, porque en realidad, como has dicho, es el icono más importante, es la imagen más importante de la civilización occidental, sin duda alguna, ¿no? E incluso te diría que de gran parte de la civilización oriental, ¿no? Porque Cristo es algo que trasciende esa división de Oriente y Occidente, es la gran referencia. Y que además es un personaje muy potente, es un personaje muy creativo y que además es un personaje que cuando entra en contacto con las sociedades incardina siempre cultura. Sí, y cultura profunda. Cultura profunda, cultura de la serie. Estoy hablando no de una cultura superficial, sino realmente de la cultura que construye una sociedad, que modela una sociedad, que genera vías de futuro, es decir, lo que de alguna manera permite seguir trabajando en la consolidación de la dignidad y de la libertad de los seres humanos, que es algo muy importante. Porque si el arte es la mirada que penetra dentro de la realidad, pues el arte dedicado precisamente a Jesús de Nazaret es el penetrar en nosotros mismos, en nuestras propias profundidades, para Claro. desvelar y sacar de ahí nuestras profundidades de vida, nuestras profundidades existenciales y nuestras grandes cuestiones. Claro, esto es lo que pasa al final, aunque nos adelantemos un poco, ¿no? Y no seamos cronológicamente correctos, pero al final, cuando llegamos al siglo XIX y Delacroix pinta un Cristo que le ha desaparecido la cara, está planteándonos esto. En realidad, de alguna manera, no es más que el símbolo de que cada uno de nosotros podemos salvarnos, podemos redimirnos, es decir, que hay una trascendencia. Y es el momento en que, de alguna manera, el arte adquiere importancia desde dos puntos de vista, desde el que lo hace y desde el que lo contempla, que hace un ejercicio de vida personal, un ejercicio de introspección a la hora de contemplar el arte. Cuando nosotros contemplamos una obra de arte, muchas veces nos quedamos en la superficie o nos da la sensación de que nos quedamos en la superficie, pero la cabeza está trabajándonos desde dentro y estamos recreando todo aquel lenguaje que nos están transmitiendo en base a unos códigos que hemos ido heredando a lo largo de ese legado cultural que nos ha marcado. Es decir, que la contemplación de la obra de arte es algo mucho más profundo de lo que creemos. Bueno, pues si te parece comenzamos. ¿Nos vas a hacer un recorrido histórico también? Sí, podemos ir, si te parece, hablando, ¿no?, sobre la marcha, ¿no?, intercambiando pareceres. Pero, hombre, yo creo que lo primero que siempre me parece importante plantear es la dificultad de qué cara le ponemos a Cristo, porque a lo largo de la historia el ser humano se ha planteado esa cuestión. ¿Cómo es Cristo? Porque, como has dicho tú muy bien, es el icono más importante. Luego veremos a ver cómo se define el icono que nosotros entendemos por Cristo. Pero claro, al principio de todo es cómo pintamos a Cristo, cómo recordamos a Cristo, cómo era Cristo. Porque claro, los evangelios tampoco son muy claros. Sí que sabemos que era un hombre atractivo y sobre todo que lo que tenía más atractivo y más cautivador era su voz.
Luego sabemos también, en comparación con otros líderes religiosos de otras religiones, que era un hombre de una enorme fuerza vital, física. Es un hombre que hace largas caminatas, que tiene, aunque va con bastón, cuando se habla de que camina con bastón, es una costumbre simplemente por seguridad, no es porque él tenga defecto. Aunque eso en algún momento determinado en la historia del arte se malinterpreta y se plantea una visión de Cristo cojo. Y entonces es cuando aparecen las cruces del mundo ruso, por ejemplo, que tienen un último travesaño abajo, que es donde apoya esa imagen de la pierna coja de Cristo, que es un error evidentemente. Pero volviendo a eso, claro, nos planteamos cómo es Cristo, porque claro, los evangelios dicen en algún momento, para ver a Cristo tuvo que subirse a un árbol. Entonces yo me puedo plantear, ¿es que Cristo era muy pequeño o es que el que se sube al árbol es el pequeño y tiene que subirse para ver a Cristo? Cuando entramos en la oración, por ejemplo, en el Huerto de los Olivos, se plantea que da la sensación que Judas mira a Cristo desde abajo, en lo que es la propia redacción del texto, y sin embargo, cuando entran los que van a detenerle, dice que tienen que señalarle dónde está Cristo, luego no emerge. Es decir, que el Evangelio es complicado a la hora de los datos que nos va dando de construir esa persona, cómo sería esa persona. Y luego, por otra parte, también hay que tener en cuenta que, claro, somos herederos en ese momento de toda la lucha contra la imagen judía. Los judíos no admiten que haya una imagen. El propio San Lucas dice que cuando intenta pintarle un retrato a Cristo no le sale, lo cual es muy interesante. Sí le sale el de la Virgen, que dice, pero no le sale el de Cristo. Con lo cual todo esto nos lleva a plantearnos que el punto de partida es tremendamente complicado para ver cómo era Cristo. Esto ha sido algo que ha preocupado al ser humano a lo largo de los siglos. Por ejemplo, la BBC de Londres hace un reportaje que se llama, un reportaje además una serie muy concienzudamente trabajada con catedráticos de Manchester concretamente, que se llama El Hijo de Dios. Y lo que hacen es intentar, con los restos que hay localizados del siglo I en el ámbito de Palestina, reconstruir un judío de aquel momento, ¿no? Y entonces la propia BBC al final en esta serie, en este documental, presenta lo que podría ser la imagen típica de un judío, que claro, pues no está muy de acorde, porque esa imagen judía del judío del siglo I es un hombre que tiene una barba muy escasa, es un hombre que no tiene los pelos largos, que tiene el pelo rizado además, sí tiene la nariz prominente que luego veremos en Cristo, tiene esa mirada lánguida, es decir, que hay algunos rasgos que no coinciden para nada. Si dijéramos, bueno, es que Cristo es un hombre, un judío, un palestino del siglo I. No, es que no tiene nada que ver con lo que los restos arqueológicos nos dicen, con lo cual todo esto nos complica mucho más. Y entonces ya viene la gran pregunta, ¿dónde está Cristo? Porque además, en los primeros tiempos hay corrientes divergentes. Es muy curioso ver, ¿no?, qué es lo que pasa. Hay algunos que dicen, no, Cristo es muy feo. Hay autores que lo dicen. Es decir, es lo que se llama el varón de dolores. Por ejemplo, concretamente, San Efrén dice que es cojo, dice que mide 1,35, por ejemplo, que son datos realmente curiosos, ¿no?, cómo llega a esta conclusión. O Clemente de Alejandría, en el año 216, dice concretamente que no tenía figura ni hermosura. Estamos hablando de la imagen de Cristo. Y frente a ellos, San Agustín recogerá y Santo Tomás luego recogerá la idea de los salmos de que es un hombre gentil. Por lo tanto, además de todos estos problemas que he señalado, tendríamos un segundo elemento, dos corrientes dentro de los primitivos cristianos, que unos parten de los salmos en que Cristo es gentil, hermoso y bello, y otros plantean que no, que Cristo es un varón de dolores, y eso lleva a la deformidad, lo cual psicológicamente es un elemento curioso, porque vincular la fealdad y la deformidad a la enfermedad, que ahí abre un capítulo curioso. Claro, está el eco del siervo sufriente, Claro, del Antiguo Testamento, el varón de dolores, efectivamente, claro, que por todos y en beneficio de todos asume, ¿no?, sí, él el dolor de la humanidad. En ese sentido sí que tenemos también una doble imagen de Jesús, porque en Jesús cada época ha tratado de plasmar no solamente la imagen idílica que en cada época han podido tener, sino también la imagen peyorativa que tiene cualquier víctima del mundo que sufre tortura, claro, que experimenta el dolor y, sin embargo,
aun experimentando el dolor, refleja siempre un sentido de dignidad, que no pierde nunca la Ese dignidad. concepto de la dignidad que apuntas es el que predomina en todas las primeras representaciones que tenemos de la imagen de Cristo, todas, ¿no? En algunos casos algún autor dice, no, es que es heredero de el poder majestático y de la imagen majestática romana y eso lleva a la dignidad imperial, ¿no? Pero yo creo que es más en la línea de lo que dices tú, yo creo que ese sería el concepto más apropiado. Pero en todo ese momento, porque claro, a partir del Cuarto Concilio de Constantinopla, estamos en el siglo VII, se decide que a Cristo no lo representa más que un ser humano, más que un hombre. Cristo no se puede representar más que un hombre. Mire usted, dicen, no me ponga usted a un león como representación de Cristo. Sin embargo, luego la Catedral de Jaca en el siglo XI a finales lo vamos a tener ahí. Pero no me ponga usted al buen pastor, ni a una oveja, no me ponga usted a ningún animal como representación de Cristo. Cristo es un ser humano. Entonces, ese es el primer momento en que de alguna manera recupera esa dignidad, la persona aparece como el representante, pierde la cruz se pierde, irrumpe en ese momento la imagen de Cristo y sería esa primera etapa que es el rostro humano, el rostro de un ser humano que va a estar apoyado pues por todo lo que podríamos decir la legislación sinodal y conciliar del momento, que van a estar reiterando siempre es bueno representar a Cristo como un ser humano. Y entonces, en esa línea yo creo que es muy importante. Mira, tenemos por ejemplo monedas bizantinas en donde aparece la imagen de Cristo y aparece pues el rostro. Tenemos muchos restos que nos están indicando de que hay una clara decisión global de representar a Cristo a partir de este momento como un ser humano. Esto es muy importante también, porque de alguna manera Cristo se acerca a sus creyentes. Cristo se acerca al mundo, se comporta de alguna manera como uno más dentro de ese elemento que permite alcanzar unas cotas impensables para la sociedad del momento. Es decir, que es un elemento también de liberación notable. Sí, bueno, y además, porque una de las cuestiones históricas que ha tenido el cristianismo siempre ha sido el que hay una parte de nosotros cristianos que nos resistimos a pensar que Dios realmente se haya hecho tan real, material y carnal como lo somos nosotros, siendo que precisamente eso es la limitación. Claro, El paso de los años, la edad, la enfermedad, la claro. COVID, nos dejan Y eso chamuscados. lo veremos también a lo largo de cómo se va representando Cristo. La primera imagen que nosotros tenemos conciencia de que existe está en el monte Sinaí, Santa Catalina del Monte Sinaí, siglo V. Entonces ahí tenemos ya la primera imagen de Cristo, que es una imagen de Cristo con pelo largo, con gran melena, con una mirada muy clara, profunda, con una nariz prominente. No tiene barba en ese momento todavía, están en la duda de si lo voy a poner con barba o no barba. Sin embargo, estamos luchando contra el Cristo imberbe de las catacumbas. Es decir, que de alguna manera se está definiendo en ese siglo V lo que será la imagen de Cristo. Y esa imagen de Cristo que se define en ese momento, por ejemplo, el que te estoy citando del monasterio del Sinaí, que es hermosísima la representación, nos lleva a plantearnos un elemento muy importante al punto cero de la imagen de Cristo. ¿Qué papel juega la sábana santa? Ujú. Porque claro, la sábana santa está ahí. La sábana santa que tenemos, podemos hacer un breve recorrido, ¿no? Por no cansar a los televidentes, ¿no? Pero claro, la sábana santa está unida al mandilón, que es una sábana doblada en cuatro, es una referencia evangélica muy clara, doblada en cuatro, que es la que albergó el cuerpo de Cristo. Esa sábana plegada tiene unos enormes poderes y evidentemente bueno, es la que ha tenido dentro de ella el cuerpo de Cristo antes de resucitar, y esa va a ir pasando a lo largo de los siglos, la vamos a tener en Edesa, los bizantinos van a conquistar Edesa, que está en manos musulmanas, para hacerse con la sábana, esa sábana va a acabar en Bizancio se va a exhibir determinados viernes al año, la van a exhibir hasta que los cruzados la roban y se la llevan de Bizancio. Entonces se la llevan de Bizancio y aparece en Francia.
y una vez que en manos templarias, y una vez que está en Francia va a ir cambiando hasta que al final llegue a los Saboya y los Saboya lo depositen en Turín, y en Turín en el siglo XX, avanzado el siglo XX, se deposite en manos del Papa, que es lo lógico que la Santa Sede tenga la sábana de Cristo. Bien. Dicho este itinerario complicado, es decir, esta sábana santa, alguien puede decir, no, pero hay estudios que dicen que la sábana santa es falsa. No, no, no hay estudios que digan eso. No, no. Hay que ser serios. Es decir, lo que es verdad y lo que no es verdad no es verdad. Pero lo que nos dicen los estudios es que ahí tenemos sangre de tipo AB. De tipo AB, que es un tipo universal, muy importante, que es un tipo de sangre que incluso está muy estudiada porque dicen que si la gente que tiene ese grupo AB al final es más está más cercano a pérdidas de memoria, curiosamente, como datos. No, fíjate hasta qué nivel se ha llegado a estudiar. Pero es que ahí tenemos polen del siglo I en esa sábana. Y tenemos restos de aloe, y tenemos muchas cosas ahí en esa sábana. Y entonces además dice, no, pero es que resulta que hemos hecho un carbono 14 y nos lleva al siglo XIII. Sí, pero usted recuerde que esa sábana se quema en un momento determinado y hay unas monjitas en la Edad Media que la reactualizan. Por lo tanto, no está tan claro que eso sea un elemento falso, yo creo que no, y además hay estudios serios, muy científicos, ha intervenido hasta la NASA a estudiar esta sábana santa y han llegado a la conclusión de que la sábana santa es un elemento no falsificado. Ahora, el problema es, esa sábana que nos representa a un hombre de determinada edad, en torno a unos 70, que ha sufrido, que ha muerto del corazón, de un golpe de corazón, de un accidente vascular, esa persona, evidentemente, con la cara muy inflamada, castigada, pero todo eso, o las monedas que tenía en los ojos, todo eso ha quedado impregnado ahí, porque cuando van a hacer la fotografía, cuando se casa el de Saboya y deciden hacer una fotografía, el fotógrafo cuando dice, anda, pero si esto no es el negativo, si esto lo que me está saliendo es el positivo, le sale el positivo. ¿Por qué? Porque es que ha habido un proceso que nosotros no conocemos y que el gran problema, y no voy a entrar en él, aunque a mí me apasiona pensar en él, es que la gran pregunta es, ¿cómo sacas el cuerpo que está envuelto en esa sábana sin que en la sábana quede ningún rastro de la sangre que lógicamente tiene que quedar al arrastrar ese cuerpo? Es como si de pronto el cuerpo ¡puf!, hubiera desaparecido, la sábana se hubiera bajado sobre sí misma y queda ahí. Es decir, que es un elemento muy importante. Bueno, pero lo que nos interesa a nosotros en este asunto es la cara, el rostro. Ese rostro está coincidiendo prácticamente con las monedas bizantinas del siglo VI y está coincidiendo con el icono que hemos citado antes. Claro, el problema sería cuando el autor del icono conoce esto, cuando los emisores de las monedas bizantinas conocen esto. Es decir, que ahí hay un montón de elementos que quedan en el aire porque no los tenemos datados, pero lo que sí que queda claro es que el segundo golpe fundamental en la construcción del rostro de Cristo se debe al Cristo que aparece retratado o en positivo marcado en la sábana santa. Otro elemento importante. Pero seguiríamos hablando de un rostro humano. Sí, claro, claro. Porque el dilema siempre es en ese ser humano que es Jesús, con todas las características y todos los rasgos, ¿descubrimos solo un ser humano o descubrimos que ahí en esa profundidad humana hay algo más que lo trasciende, ¿no? Evidentemente. Sí, y ese sentido de trascendencia creo yo que debe ser el gran reto, ¿no?, para el artista. Claro. Porque además, fíjate, se pasa en este tiempo, es decir, la imagen de Cristo, por decirlo de alguna manera clara, la imagen de Cristo es una imagen que nos invita a trascender, que nos proyecta. Nos proyecta en dos direcciones, a nuestro interior y a nuestro exterior. Es decir, que de alguna manera nos hace recapacitar como seres humanos individuales y nos incorpora a una estructura social a la cual evidentemente debemos de transmitir un mensaje que es un mensaje de convivencia, de tolerancia, de respeto, es decir, el mensaje que Cristo ha dejado, el mensaje de perdón, ¿no? Entonces, es muy importante esa cuestión y es muy importante que esas primeras imágenes sean imágenes fundamentalmente humanas, incluso dramáticamente humanas. Es decir, tú las observas
y lo que tienes delante es un ser humano, de otro tiempo, con sus rasgos, sus características, pero es un ser humano. Y un ser humano que experimenta seriamente lo que es Claro, el dolor humano que hay en algunos momentos y hay muchas personas claro, que lo experimentan dramática y trágicamente, ¿no? claro. Y esa experiencia del dolor, que es la experiencia que acompaña a todo el mundo antiguo y a la crisis del mundo antiguo, cuando lleguemos a la Edad Media, la Iglesia la va a abandonar. Es decir, no le interesa ese planteamiento, porque entiende que ya sufre bastante el ser humano convivir diariamente contra todos los medios, elementos de la naturaleza, contra todos los caprichos de las gentes que gobiernan, etcétera, ¿no? Entonces, en ese momento, la Iglesia abandona ese lenguaje y entra en lo que sería de alguna manera yo diría el hieratismo, una estructura de una imagen estática. Siguen siendo seres humanos, la imagen de Cristo, pero ha perdido esas capacidades que tú señalabas. Ya es un elemento puramente estático, es ese rey medieval, esa imagen del crucificado medieval, que es inexpresivo, que está muerto ya, que es el de Cristo Rey, la imagen de Cristo Rey, y sería de alguna manera lo que podríamos decir, pues bueno, el Cristo muerto, es decir, el hieratismo, es decir, de alguna manera. Hay algunos autores que dicen que, claro, la divinidad no puede cambiar. Es decir, todos los seres humanos caminamos y vamos cambiando hasta que se llega al elemento. Dios no cambia, no va evolucionando, no cambia, Dios es Dios. Bueno, entonces se está intentando transmitir esa idea de que hay un elemento, como te diría yo, no me atrevería a decir como una columna o un pilar de un edificio, pero ese pilar de esa sociedad es inalterable, incambiable, y te lo voy a demostrar y te voy a hacer un Cristo románico a modo, ¿no? Y esos Cristos son los Cristos románicos que aparecen, que no nos miran, no nos miran. Ese es el gran problema. Claro, el ser humano dice, yo estoy ante esta imagen del Cristo, que son maravillosos, son magníficos, y tengo una sensación, pero necesito una mayor naturalidad. Y entonces la Iglesia genera una segunda imagen que viene muy marcada, en la que vuelve a aparecer Cristo. Pero aquí ya es cuando se abre la diferencia. Es decir, de ese Cristo que muere, la imagen que va a plantear la Iglesia, la segunda imagen como alternativa, es el Cristo que nace. Y entonces aparecen las vírgenes románicas con sus niños recién nacidos, con un año, 2 años, es decir, ahí que están estáticos, que la Virgen está haciendo de alguna manera la epifanía, nos está enseñando al mundo a Cristo, ¿no? Y ese hieratismo, esa lejanía del Cristo románico, la van a compensar colocando en la escena de la Epifanía a los Reyes Magos, que al fin y al cabo nos representan a todos. Porque cuando tú quitas a los Reyes Magos y colocas una imagen románica con su niño delante de un altar y tú te pones delante, te lo está enseñando a ti. La Epifanía no es a ningún rey mago en ese momento, la Epifanía es a ti, personal. Con lo cual, en esa imagen se canaliza toda esa carga de relación humana que los Cristos de alguna manera han abandonado en el románico. Y a partir de ahí verás que todas las imágenes de Cristo más importantes hasta el mundo del barroco van a ser imágenes de niños, del Cristo niño. Eso es importante también a tener en cuenta. Pero que de alguna manera empieza ya la tradición de enseñar a alguien que es como tú. Claro, clarísimamente. Hay que enseñar a alguien que es como tú, pero llegamos a más. Es decir, cuando ya pasamos al Renacimiento, llegamos al Renacimiento, entonces ya volvemos a que ese Cristo humano, ese rostro humano, lo va a presentar el niño. Y el niño al final del gótico, ya en la pintura de los autores del siglo XV o en los renacentistas, resulta que el niño, fíjate lo que es muy curioso, aparece desnudo, porque se va a representar realmente su dimensión humana. Y además vamos a representarlo con su abuela, y va a aparecer Santana a veces tocándolo, y vamos a ver claramente sus genitales, para que se vea claramente que estamos hablando de un niño. Y además es muy curioso porque en estas representaciones hay un elemento añadido que no hay que olvidar. Y es que, claro, el concepto de la presencia del sexo tapado
implica siempre el concepto del pecado. Desde desde el Génesis, desde Sí. el episodio de Adán y Eva. Sin embargo, Cristo, como no es un ser de pecado, es un ser célibe, pues no tiene ninguna importancia en presentarse desnudo ante nosotros, y esa va a ser, de alguna manera, una gran conquista en el mundo del Renacimiento. Ya no nos interesa el rostro que hemos visto antes, lo que ahora interesa es el rostro de un niño que va a tener mucho pelo, porque vamos a recuperar esa vieja imagen del niño, que va a ser normalmente con nariz prominente, pero de alguna manera y de mirada clara. Porque claro, aquí el problema es que cuando estamos hablando de imágenes, no importa tanto la boca, sino la mirada. Porque para la boca ya lo cubren las escrituras, el capítulo de la boca. No vas a hablar nada, no necesitas hablar, están las escrituras. Pero sí necesitas mirar. Es decir, el lenguaje, la relación entre yo que estoy delante de una imagen románica y la contemplo, la relación es la mirada. Nos relacionamos a través de la mirada. Evidentemente esas imágenes hoy las vemos mal porque estaban hechas en la antigüedad para verlas desde arriba, y claro, yo la tendría que ver en esta postura, hoy la veo así, con lo cual ha cambiado mucho. Pero y si yo la veo así, la Virgen sí que me está mirando. Si la veo así, no, da la impresión de que me mira los zapatos, ¿no? Porque ha cambiado el baremo. Entonces, esa mirada es muy importante en esa serie de imágenes. Pero sobre todo, esa sensación del niño, la frescura del niño, la inocencia del niño, la naturalidad del niño, es muy importante en esa sociedad del Renacimiento. Y de hecho, tú planteate Leonardo da Vinci, planteate Miguel Ángel, planteate pues todos Cimabue, Giorgione, quien quieras, y aparece el niño. El niño es el centro de todo. Es decir, que cuando yo voy a hablar de Cristo, hablo del niño Jesús, para entendernos. Es una tradición que va a evolucionar, supongo, Sí, claramente. y en donde está en juego siempre la eterna pregunta que Jesús significa para nosotros y que se la devolvemos también a Él, porque le preguntamos nosotros, ¿quién eres tú? Y Claro, esa pregunta se vuelve para nosotros también, ¿y tú? claro. ¿Quién eres? Porque ese niño que yo estoy ahora mismo comentando, ese niño que aparece normalmente con su madre, con su abuela, incardinado en una familia, en una estructura familiar, o jugando con un primo, es decir, para darle mayor sentido a la normalidad, ese niño va acompañado de una carga intelectual muy importante, o doctrinal si quieres, que son los sermonarios de ese momento, que abundan muchísimos, ¿no? Entonces, esos sermonarios son muy interesantes de estudiar, pero es que son mucho más interesantes de estudiar los libros de espiritualidad. Es decir, porque en la sociedad en la que estamos, en el tránsito del gótico al tránsito al renacimiento, el ser humano cada vez tiene más conciencia del espacio en el que vive, disfruta más de su casa, empieza a colgar cuadros, por eso los flamencos pintan cuadros pequeñitos para que tú los cuelgues en tu casa. Entonces, de alguna manera, el libro de espiritualidad le viene bien para estar sentado tranquilamente en su casa, leyendo, junto al hogar, por la noche, cuando sea, o con la luz del día, leyendo esas guías de espiritualidad, que son lo que complementan esas imágenes del niño. Y que además es una espiritualidad mucho más cercana, menos lejana, que obliga más a la convivencia, a compartirla entre los demás, porque claro, yo no solamente me salvo por lo que haga yo, sino por lo que haga sobre mí mismo. Yo también me salvo fundamentalmente por lo que hago sobre los demás. Y por lo que ese Jesús hace por todos nosotros. Claro, claro, que sería otra referencia importante. Y ese sería un momento muy importante, es decir, el del Renacimiento. A mí me gusta especialmente, ¿no? Porque muchas veces nos da la sensación de que, bueno, pues mira qué curiosidad a los niños y tal. No, pero es que los niños tienen un papel clave, es la nueva religiosidad, porque de alguna manera ese niño es el contrapunto del Cristo que muere, el final de la vida humana de Cristo y el principio de la vida humana de Cristo, ¿no? Y conforme va avanzando el tiempo es muy curioso ver cómo en el siguiente paso la Iglesia va a girar otra vez. Es decir, bueno, a lo mejor estamos, lo que se piensa
en la crisis manierista de finales del 16. La caída de Roma en 1527, el saco de Roma es muy importante. Es decir, es como de pronto el mundo dice, horror, Roma no es inmortal, puede ser conquistada. El Papa tiene que estar encerrado y además está encerrado por un ejército que es suyo, que es un ejército cristiano, ¿no? Todo esto produce una crisis muy importante que habría el manierismo y entonces empiezan a plantearse, oye, ¿y si nos hemos pasado? ¿Y si esto nos hemos pasado, como diríamos hoy, de frenada? Y entonces viene el Concilio de Trento y reorganiza todo. Dice, bueno, los niños los vamos a vestir. Para empezar, no vamos a abandonar esa línea devocional íntima, personal, porque los niños están en las casas, la gente tenía a los niños y además los niños eran algo muy cercano, ¿no? En los propios domicilios. Vamos a vestirlos y aparecen los niños vestidos, que son los del siglo XVII fundamentalmente. Y aparece una iconografía muy bonita que es el niño dormido, que es ese niño que de alguna manera es el que sueña la pasión. Es el sueño del alma, ¿no? Ese niño dormido. Pero luego dice, no, y además, ya que hemos vestido a los niños, ahora vamos a volver al Cristo. Y vamos a volver, como esto es un ámbito amable y cercano, vamos a avisarle a la gente que, ojo, que hay que estar más alerta y vamos a plantearles realmente la tragedia que supone la crucifixión. Y aparece a partir del Concilio de Trento, vuelve otra vez los Cristos, que son los Cristos barrocos, con sangre, doloridos, retorcidos, con todo el drama de la pasión, ¿no? La pasión irrumpe en la vida humana. Y además irrumpe de una manera muy clara, porque yo creo que ahí se hace bien, no solamente por la lucha contra el protestantismo, porque a veces reducimos todo a cosas, a clichés, no. Yo creo que va más allá, ¿no? ¿Viene bien a la lucha contra el protestantismo? Sí, viene bien, pero no es la razón, ¿no? Entonces, esa vuelta de la pasión no solamente la recuperamos como imagen, sino la recuperamos como algo vivido por nosotros. Y entonces, al Cristo lo vamos a ir hacer recorrer nuestras calles, pasar por debajo de nuestras ventanas, todavía no hay balcones en esa época que irrumpen el 18, vamos a hacerlo pasar bajo nuestras ventanas, vamos a hacer que recorra el espacio vital nuestro en el camino al Calvario, la Vía de Dolores. Vamos a hacerle de alguna manera pasear el Calvario, reconstruirlo y recomponerlo, y aparece la procesión de Semana Santa, que es un proceso tremendamente importante. Entonces, todo esto es un cambio importante. Y además, detrás de todo esto, que a veces también es importante ver, ya han perdido la baza los franciscanos. Porque cuando Cristo abandona de alguna manera esa imagen anterior y aparece el Cristo, el niño desnudo, estamos en la línea de San Francisco, acuérdate, vamos a seguir desnudos a Cristo desnudo, que dicen en el siglo XIII, pues está en esa línea, un poquito por contextualizar, ¿no? Pero bueno, ya en el mundo del barroco aparece el Cristo de Dolores y entonces ya sería un rostro dolorido. Y ya ese Cristo se queda fijo en el cliché de lo que es se fija y la Iglesia va a repetirlo, reiterarlo, repetirlo, reiterarlo, sin más. ¿Qué cambios se producen? Bueno, solamente se produce un cambio, como referencia. En un momento determinado aparece el concepto del Sagrado Corazón, vinculado al Jesús de Roma, a los jesuitas, ¿no? Y entonces el Sagrado Corazón, con el corazón en la mano, y yo me planteo, bueno, ¿esto es un elemento puramente cardiológico o estamos hablando del amor por excelencia? Del amor por excelencia, ¿no? Pero bueno, ese Sagrado Corazón, que luego va a tener una influencia muy importante a través de iglesias danesas, por ejemplo, en Estocolmo, etcétera, va a producir un cambio, y es que la barba de Cristo se va a abrir. Y entonces aparece esa otra iconografía muy bonita también del 19, de aquellos recordatorios de entierros que se entregaban antes, ¿te acuerdas? Que es el Sagrado Corazón con la barba abierta, que no es la imagen tradicional, ni tiene nada que ver ni con el mandilón de Éfeso, ni con la túnica sagrada, con la sábana santa, ni con nada. Es decir, es una novedad. Ese sería el cambio, el único cambio que podríamos detectar que se da en este momento. Es entonces también cuando aparece la figura del ecce homo. Sí, el ecce homo es una figura absolutamente que invita a la piedad. Su base es una base fundamentalmente de Centroeuropa,
que aparece y en los países del norte se potencia mucho en el 15, cuando se plantea la necesidad de que todos debemos de estar muy atentos a nuestra salvación. ¿Cómo te diría yo? La economía de la salvación, ¿no? Entonces se plantea en ese momento, pero es justamente ya a partir de estos tiempos que estamos hablando, cuando tiene su mayor eclosión, porque te diría que es como un calvario, pero a medio camino, ¿no? Pero más cercano. Y es cuando se plantea el Ecce Homo. Pero fíjate, el Ecce Homo no tiene tanta difusión como el Sagrado Corazón. Ujú. Bien es cierto que el Sagrado Corazón se vincula más con elementos como la peste de Marsella en 1720, bueno, que de alguna manera liberó a Marsella y tal, y tiene una mayor. Pero fundamentalmente sí aparece en este momento, pero en las iglesias, si tú te das cuenta, mantenemos como referencia las imágenes con el niño vestido, ¿ya? De la madre. Mantenemos la imagen de Cristo crucificado absolutamente sufriente en el dolor de la Ujú. crucifixión, de la salvaje crucifixión, y el Sagrado Corazón, que es de alguna manera una figura cercana a nosotros y que nos habla del enorme amor que tiene Dios y el corazón de Dios en el que caemos todos, que ese es el mensaje que se está intentando plantear en este momento. Y el amor extremo que da su vida por los demás, ¿no? Exacto, ese sería. Tiene un sentido de reflejar el dolor de las víctimas del mundo de un modo extremo, ¿no? Pero al mismo tiempo de representar la dignidad de todas las víctimas del mundo y al mismo tiempo expresar, por otra parte, la esperanza, porque más allá hay posibilidad todavía. Es decir, cómo la iconografía tiene que recoger la expresión de Jesús en la cruz cuando le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Eh? Eh, Esperando morir, ahí en plena experiencia de dolor y aparentemente sin ninguna posibilidad de nada, allí renace, a pesar de todo, un sentido de esperanza y de promesa, ¿no? Claro, porque fundamentalmente la propia imagen de Cristo siempre a lo largo de toda la historia ha tenido una gran dignidad, eso sí que se detecta, y luego siempre se referencia como una puerta a la esperanza, a la liberación, a todo lo bueno que a veces la vida nos niega y que el mundo en el que vivimos nos niega, y a lo largo de la historia ha negado mucho más, en una sociedad castigada por epidemias, por problemas de todo tipo, ¿no? Entonces, Cristo sí es eso, realmente yo estoy de acuerdo contigo, esa sería la representación. Y además, esa imagen de Cristo irá evolucionando en el tiempo hasta identificarse con cada uno de nosotros. Ujú. Ese proceso es un proceso más tardío, quizás hemos empezado por él al principio, ¿no? Sí. Habíamos mencionado un poco, pero es un proceso que ya se da en el siglo XIX, de la cruz hacia un Cristo en el que la cara no está. Y eso supone, estamos a mediados del siglo XIX, ¿no? Y a Velázquez había tenido un Claro, problema. claro, con el pelo ya habíamos visto que podíamos jugar con él. Pero claro, cuando lo hace, de pronto la gente se queda como muy sorprendida. Pero ¿cómo vamos a representar un Cristo sin cara? Un crucificado sin cara, ¿no? Entonces, hay que entender que lo que está pasando en este momento es que está emergiendo una iconografía muy española, que es el Cristo de San Juan de la Cruz. El Cristo de San Juan de la Cruz es el Cristo que dibuja, es escasamente 5 centímetros, es un papelito con 5 centímetros, está en el Monasterio de la Encarnación, él está en Ávila en aquel momento, estamos en el siglo XVI, segunda mitad del XVI, y entonces San Juan de la Cruz está en el coro arriba y ve a Cristo abajo, entre él en el coro y en la iglesia ve a Cristo. Pero claro, Cristo está con la cabeza caída, con lo cual él no le ve el rostro. Ve el Cristo, la cruz y la imagen de Cristo, pero no le ve el rostro. Eso queda ahí abandonado. Pero en un momento determinado, un pintor que se llama Salvador Dalí resulta que ve ese relicario. Y al ver ese relicario se le rompen todos los esquemas. Y dice, un pintor surrealista como Dalí, ¿no? Dice, hay que seguir en esta línea. Y él cuenta en una epístola muy bonita, dice que estando en América, tuvo una visión por la noche
en la que un ser divino, que él habla de seres divinos, seguramente un ángel, le decía que tenía que imitar el Cristo de San Juan de la Cruz, y lo pinta. Es el Cristo de Dalí, que luego lo pintará con gala abajo. Y entonces, a partir de ese momento, los Cristos aparecen sin rostro, que es lo que habíamos empezado hablando y discutiendo. Hemos terminado donde empezábamos, ¿no? Y ese es el gran... Porque en España en este momento hay muy pocos autores que hagan Cristos. Pero tú sales de aquí y coges artistas importantes de Centro Europa, del norte de Europa, o artistas americanos, y están haciendo imágenes de Cristo hermosas y preciosas. Es decir, esto es algo que a mí no me cabe en la cabeza, ¿no? Cómo se ha producido esta absurda situación, ¿no? Entonces, todos estos autores están haciendo Cristos que no tienen rostros, Cristos fundamentalmente abstractos, porque es lo que tú habías planteado hace un momento. En cada imagen de Cristo me tengo que ver yo salvado por Cristo, ¿eh? Y a través de esa cruz y a través de ese sacrificio de Cristo, yo voy a alcanzar la eternidad, voy a alcanzar la salvación, voy a alcanzar el bienestar eterno, es la contemplación de Dios, es decir, la perfección, que esa es la perfección. No hay otro concepto de la perfección desde el mundo clásico, ¿no? Entonces, esa idea aparece en esas imágenes, y por eso Cristo ha perdido el rostro, porque claro, el rostro, ponlo tú, pon tu rostro. Es decir, este es un poco el mensaje de todas estas escuelas de gentes que tenemos, muy importantes, muy importantes, imágenes que tienen cotizaciones brutales en el mercado. Es decir, que cuando decimos, no, ahora no se hace pintura religiosa, mire usted, no se hace pintura religiosa ahora en España, pero fuera de España se hace muchísima pintura religiosa. Sí, y además una pintura religiosa no superficial, sino No. muy profunda. Profunda, meditada, intelectualmente valorada, pesada y elaborada, que es lo que interesa. Y que recoge además toda una tradición y que sobre todo recoge la gran experiencia humana del siglo XX. Claro. El dolor. El dolor. Y además de que esa imagen de Cristo nos puede salvar de todo. Y ahora te voy a contar una cosa que pueda parecer un poco más una licencia, pero bueno, yo creo que nos podemos permitirla. Yo les diría a los televidentes que pongan en su cabeza la imagen de Superman, que la crearon los judíos, los hijos de los rabinos judíos en Nueva York. Bien, la imagen de Superman, si tú la pones al lado del Cristo de surrealista de Dalí o del Cristo cubista con que está con gala, me da igual, o lo pones al lado de la imagen de San Juan de la Cruz, están en la misma línea y en el mismo lenguaje. Es algo que asciende al que no le vemos el rostro y que tiene una enorme fuerza. La fuerza que además indica que es capaz de salvarnos de todos los peligros. El Superman en las películas salva a la humanidad de 2000 peligros, pero no es más que una traslación clara y evidente de lo que estamos hablando, de la capacidad que tiene esa imagen del crucificado, con cara o sin cara, me da igual, de mostrarnos que lo que en un momento determinado salía, que la esperanza es posible y que además es posible avanzar mejor. Por eso, que efectivamente el icono de Occidente, que decías tú al principio, recoge esa experiencia humana de todo el dolor del mundo y que nuestra inmanencia, nuestra historia, por desgracia es así, es mucha producción de dolor, de sufrimiento, de insolidaridad o de indiferencia. Claro. Pero sin embargo, dentro de esa misma historia, Jesús nos ha demostrado que cabe la esperanza y que Él representa a un alguien que puede permitirse el lujo de hacer promesas, ¿no? Que esa promesa se mantiene siempre. Y además es la base de gran parte de la civilización occidental. Es decir, la imagen de Cristo es algo muy importante para entender el lenguaje social de la civilización occidental. Tenemos pues la historia del ser humano reflejada en esta iconografía nuestra. Sin duda. Y nos hace pensar y al mismo tiempo nos dice cómo somos y qué podemos esperar. Pues Domingo, muchas gracias. Hemos disfrutado mucho y esperamos seguir disfrutando de momentos así. Cuando queráis. Pues muchas gracias a todos y esperamos seguir viéndonos en nuestros ciclos.